Y bueno, y afirmativamente, si tienen control sobre eso alguien, sobre un poder de la energía eléctrica de una columna, un transformador, o adrede subir o bajar la tensión que hace daño al cuerpo humano, como si fuese un accidente, sencillamente sube la tensión de un transformador de un barrio. Un cable que toca una columna, un cable que toca un techo y nos aumenta o potencia una enfermedad y uno está viviendo en una casa. Por eso el proceder del inicuo casi siempre es el mismo. Por eso la Biblia dice eh, como el perro vuelto a su propio vómito, el estúpido repite su tontedad. Entonces, bueno, la Biblia dice debes edificar tu propia casa. Salomón mismo dice, me hice jardines y parques, planté árboles de toda suerte de género, eh, edificó su propia construcción. También se edificó el templo para el arca del pacto especial. Para el arca a su vez se edificó el carruaje nuevo cuando estaban los filisteos para que transporten el arca que estaban los filisteos porque Dios estaba hiriendo con hemorroides como si fuese una herida del trono de la bestia salvaje. En ese momento la bestia salvaje eran los filisteos. Tenían el arca del pacto con los querubines ahí de oro sobre la cubierta y esos querubines representan que son macho y hembra. Y bueno, Dios empezó a herir a los filisteos y entraron en pánico, no sabían qué pasaba hasta que se dieron cuenta que era por el arca del pacto. No la podían ni mirar ni tocar y, yo la tenían, y encima tenía que estar en posesión o manejada o transportada de una manera propia, como le decía la ley. Y Dios empezó a herir con hemorroides. Y bueno, después con un procedimiento se les aconsejó con sabiduría que hagan 5 hemorroides de oro, o 5 de acuerdo a las señales del eje de los filisteos, y así, bueno, devolvieron el arca a su lugar en un transporte correcto. El arca misma estaba en un lugar en el templo. Primero moraba en tiendas y después fue mejorando con una iluminación al rey David edificar el templo. Pero como él había derramado mucha sangre en la guerra, el templo lo edificó Salomón, porque tenía que haber paz. Por eso, bueno, debe haber paz en el lugar de morada de un ungido de los querubines de escogido el arca del pacto, ¿no? Y a su vez en un lugar santísimo donde no haya ningún tipo de daño para el cuerpo. Sencillamente son cosas que causan daño eh, en la transportación. Por eso, bueno, Abraham cuando salió de su tierra, que Dios le dijo, deja tu país y tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré, no era solo el asunto de heredar una tierra, sino que le salvó la vida. Seguramente su vivienda o las viviendas de aquella ciudad también estaban afectadas con todo tipo de maldiciones de los demonios. Porque los demonios siempre han estado en la tierra, desde el principio de la humanidad. Desde que Adán y Eva pecaron, el querubín quedó gobernando el mundo, Satanás el diablo, y él maldijo todo el lugar de habitación de los rectos. Por eso, por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín de Edén, les dijo, espinos y cardos hará crecer para ti y tienes que comer la vegetación del campo. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas al suelo, porque de él fuiste tomado, porque polvo eres y a polvo volverás. Habían espinos, y obvio, eran dañados los pies de Adán en su trabajo. Y bueno, ya no estaban bendecidos con el suelo santo del Edén que Dios mismo había plantado, un jardín que él había edificado y preparado para Adán y Eva. Porque bueno, precisamente cuando la humanidad empieza es débil. Empezó su matrimonio y bueno, nunca llegaron a tener hijos perfectos. Satanás los tentó antes de tiempo, porque bueno, Eva cayó en su pecado. Luego Adán, ella fue engañada y él cayó con conocimiento. Perdieron la vida eterna, pero el matrimonio no se disolvió porque era un matrimonio para toda la vida. Su carne estaba diferenciada, pero el diablo los hermanó y tuvieron hijos y fueron toda la humanidad hermanos, entonces imperfectos. Y bueno, así hoy, bueno, uno está en una morada de que esto sucede cumpliendo una profecía de cuando dice que las ciudades de las naciones cayeron y Babilonia fue recordada a vista de Dios para darle el vino de la cólera de su ira. Eso es porque precisamente las ciudades de Babilonia la Grande, que es todas las gobernaciones humanas, que como gobernación humana ha sido la mujer de Satanás y el diablo y sus demonios, cuando dice que las ciudades cayeron, es porque se descubrieron sus obras, sus fundamentos. La Biblia dice que el fundamento raíz de los justos no se le hará tambalear, pero que por ejemplo la imagen que vio Nabucodonosor, que tenía los pies de hierro y de barro moldeado, esa roca que fue cortada de una gran montaña, dio contra los pies de la imagen y la trituró y la hizo polvo. Jesucristo dice que es una piedra angular de fundamento
y que como tal da contra los inicuos y los pulveriza. Y cualquiera que tropieza con él será hecho añico, y cualquiera sobre quien ella caiga lo pulverizará. Esos pies representan un fundamento raíz, que el inicuo es maligno, es malo. Y ese fundamento es la construcción de las casas o construcciones del mundo. No todas, por supuesto, porque hay casas que han estado construidas por personas correctas. Hay casas que están más afectadas que otras con una mala construcción en la que es dañino para el cuerpo, que no es solamente una maldición en las paredes, sino a su vez una maldición en la construcción misma. Por errores, porque algunos en su ignorancia lo han construido así y no se dieron cuenta de que era maligno. Eh, por ejemplo. Entonces, bueno, las personas han seguido un procedimiento de construcción de medidas de ingeniería o recomendaciones hasta de leyes de hacer columnas o cómo hacerla, y resulta que fue dañino a la salud por el poder de la energía y la electricidad, todo en una combinación de que, bueno, hace daño al cuerpo y si ellos quieren potencian y prácticamente uno muere cuando ellos quieren. Por ejemplo, se imagina una persona que estaba cobrando una herencia o un juicio, que estaba luchando toda su vida para ganar y tener un dinero y vivir mejor. Pero ellos dicen no, que no lo cobre. Bueno, personas que han muerto sin ver su dinero ganado a un juicio y lo cobraron los hijos, si es que lo cobraron. Algo tan triste como eso. Bueno, resulta que por eso. Personas que iban a tener algo bueno, de golpe se les despertó una enfermedad y lo perdieron todo. Y dicen, uy, fulano de tal enfermó, ha sido una cosa tan repentina. Se le aceleró un cáncer, apareció, se le aceleró y murió en 2 semanas murió. Claro, porque lo manejaron, lo pudieron haber manejado. Un aumento de tensión, y parece increíble, pero es así. Porque dice que la Biblia que el diablo es el que tenía del medio para causar la muerte. Los demonios también. Y los espiritistas también saben causar la muerte. Y se valen de todo, hechicería y ocultismo. Y es la electricidad misma. Porque el diablo tiene la autoridad, la gobernante y la autoridad del aire. Y la energía o todo lo ha manejado él siempre durante la historia. Y por ejemplo, como última explicación, se explica esto siguiente, ¿no? Un DVD, un CD, ¿sí? Cuando uno graba música o algo, lo pone en una bandeja y bueno, a fuego quema en líneas circulares una información a fuego que puede ser, bueno, un documento, unas imágenes, música, lo que sea. Y quedó grabado, después se sella con un código y quedó grabado y sellado y no se puede borrar. Por ejemplo, un pendrive sí se puede borrar, agregar y quitar información, pero un CD o DVD no. Salvo deben haber maneras, pero no es tan fácil. Es un poco más sellado. Eso demuestra, por ejemplo, que en ese rayado puede haber, o sea, en ese grabado en un DVD que es de metal, junto a fuego, queda grabada información que después la computadora lee con un lente, un láser que lo lee, con un cabezal que graba. La Biblia explica que, como dijimos, que esa águila, en la cual se convirtió en Nabucodonosor, cuando fue expulsado de su reinado, que fue a parar a los cielos, al campo, que lo mojaba el rocío de los cielos, el sol, tenía uñas como pájaros, comía vegetación. Ese DVD es como si fuese el cuerpo humano o la piel. La Biblia dice que Satanás mismo era un querubín y que tenía piel. ¿Sí? Dice que tiene puertas de su cara, que se pueden hacer marcas, que Adán y Eva mismo, por ejemplo, la mujer para el hombre es un paraíso. Tu piel es un paraíso de granada, de la más selecta. Y que a su vez la piel tiene como caminos y dibujos. Quiere decir que las uñas o los dedos, o uñas, al rasgar en la piel, deja una marca. Y que como si fuese un DVD la piel, como que recibe información. Entonces rasgando la piel o carne con los dedos de uno y las uñas serían como cabezales de un DVD que graban información en la piel y carne de un ser humano. Nombre en una mujer y la mujer en un hombre. En un matrimonio unido por Dios es perfecto. El expresarse de amor uno al otro hace que sus uñas o dedos en amor de caricias, la Biblia lo dice. Nadie jamás ha odiado su propia carne, antes la alimenta y la acaricia como el Cristo hace con la congregación. Ese alimentar de Jesucristo es alas de sabiduría, palabras del amor. Jesucristo dice que es la palabra y que de su boca sale una aguda espada larga, la espada del Espíritu, que penetra hasta vivir entre alma y espíritu, coyunturas y su tuétano. Satanás, siendo el dios de la carne, en su momento que la humanidad así lo quiso, él maldijo su carne, aparte que tocó la carne de Eva. Bueno, en un matrimonio unido por Dios también, y más de querubines, los primeros que precisamente son leones. Es como si tuviesen garras, pero a la vez tienen garras de un águila. Y bueno, también, entonces quiere decir que en un rasgar en la piel, con uñas, esas uñas son como cabezales
de un disco, de un DVD, que al pasar por la carne deja una marca. Se profetiza, se habla, se dicen palabras de amor y queda grabado en esa abertura o rajadura en la piel de la carne, en un matrimonio, por ejemplo, en un profetizar. ¿Sí? Que bueno, no es una lastimadura, sino una expresión de amor. O como sencillamente esa sensación de cuando uno pica, se rasca y siente un placer de un alivio de rascarse de una picadura de un insecto. Por eso la Biblia dice que hay un aguijón que es el pecado que pica en la piel, el aguijón del pecado. Y bueno, ese aguijón son los dedos, las uñas de los dedos. Que un profeta o querubín tiene la autoridad para hacer esas marcas, sea en su propia pueblo y en su esposa. Los aguijones del pecado, es como un insecto. A su vez la Biblia dice que las palabras de los sabios son como aguijones y justamente como clavos hincados son los que se entregan a las colisiones de palabras, han sido dadas por parte de un solo pastor. Así que esos aguijones son dedos, uñas de los dedos, de personas sabias, en especial los querubines, que son los que enseñan, y los leones macho y hembra sobre el arca del pacto. Tienen uñas de pájaros de ala de sabiduría, y un matrimonio unido por Dios de querubines, de leones macho y hembra, en ese tocarse estrechamente de querubines en sus carnes, que tienen ojos por todas partes y tienen aguijones que son palabras sabias, también santifican su carne y profetizan en un amor, sencillamente como eso, ¿no? Una caricia, un alimento y acaricia como el Cristo hace con la congregación con la espada del Espíritu, y deja grabaciones en la piel de amor, del profetizar. Contrario a eso, los inicuos hacen lo contrario. Los inicuos, todo lo contrario. Si uno tiene una lastimadura y una ilustración que dice Lázaro, de que Lázaro estaba lastimado con llagas y un rico comía y bebía y le ponían a su vista a Lázaro que estaba herido de llagas y los perros venían y le lamían las heridas. Bueno, ese lamer es un profetizar, precisamente. Lamer las heridas significa que lo veían a Lázaro lastimado y en vez de quererlo lo maldecían. Como Jesucristo cuando estaba clavado en el madero, en vez de ayudarlo le decían, médico, te curaste, así mismo no se puede curar. Salve, bájese el madero tormento y creeremos en él. Médico, cúrate a ti mismo. Lo injuriaban, se burlaban. Como los que estaban en el madero junto con él, que lo vituperaban. Pero él dio su vida por la humanidad porque tenía que derribar su templo, como un gran hombre, el verdadero hombre. Por eso decían, miren el hombre. Así que estos inicuos espiritistas, cuando uno está lastimado, sencillamente profetizan, maldicen y maldicen nuestra carne, en las lastimaduras que tenemos. Son perros que lamen heridas, las heridas que uno tiene en el cuerpo. Esas rasgaduras que uno hace, una lastimadura o sencillamente una lastimadura de accidente o de dedos o de lo que sea, ellos maldicen y queda grabada en la piel. Y tan sencillo así funciona una infección. Son muchas personas maldiciendo o profetizando en las calles o cerca nuestro. Bueno, resulta que ese profetiza también está en un muro de una vivienda. No es solo que está en la piel o carne de uno. La Biblia bien lo dijo Jesucristo. El templo de su cuerpo. Uno tiene un templo de carne en el cual hay marcas. Esas marcas pueden venir por los propios dedos de uno, de las uñas, que en gran sabiduría, o a la vez por un accidente, una lastimadura, un roce, hasta de la ropa, un caminar. Todas esas heridas, si hay gente maligna que sabe, sencillamente ellos profetizan, maldicen y esas maldiciones van a parar a la piel. Tal como, por ejemplo, cuando hacían esa prueba de alergia, que a mí me hicieron cuando yo era pequeño, te hacen unas marcas en el antebrazo y como unas marcas con unos metales para ver si uno es alérgico a algo. Eso enseña precisamente que en esas marcas, en esas líneas en la piel, en la carne, si uno es alérgico a algo que ellos ponen, la piel da muestras de que es alérgico, dicen ellos, ¿no? Quiere decir que en esas marcas quedan grabadas cosas. Tan sencillamente como si uno agarraría hace surcos en la tierra y cuando llueve en ese surco quedó agua. Y si es agua, y si tira otra cosa, es otra cosa. Si tira gasolina, va a haber gasolina. Si tira cualquier otro líquido, va a quedar ese líquido en ese lugar. Así es la carne. Uno rasgó con las uñas y si recibe bendiciones, en esa rasgadura va a haber una bendición en ese camino. Pero si hay maldad, o como en rastrillar en un campo, se remueve la tierra, se ponen semillas, se vuelve a cubrir y crece algo en el campo, en la tierra. Bueno, la piel humana es así también. Si uno raja con las uñas, en ese lugar va a crecer algo. Si hay una bendición o una maldición, la piel va a dar fruto bueno o malo. Aún así, la piel poderosa de un profeta o querubín, si bien se sufre en una gran lucha de profetizar, no van a poder maldecir fácilmente, y menos de un matrimonio que se tiene gran amor, junto con los 144.000 y su canción. Por eso dijimos la ilustración, ¿no? En ese DVD hay un fuego, un lente que graba como un cabezal en un fuego y graba información, documentos, imágenes, música, video, lo que sea.
La piel es así también, pero cuando está completo el número de 144.000 en la canción nueva y continua, en una paz continua, humor continuo, y los querubines que potencian y después cada ángel tiene su poder o cualidad, en esa carne o rajar de carne del camino y en el estrecho amor desde el primer matrimonio y los matrimonios que seguirán, en la piel quedan las marcas. Por eso Pablo dijo, llevo en mi carne las marcas de un esclavo del Señor. Y bueno, en ese profetizar quedan las marcas de, del amor a profetizar. Por eso uno tiene que estar lejos de la canción de los estúpidos. Dice que uno odia la canción de los estúpidos, pero uno ama el que habla cosas rectas. Entonces, bueno, por ejemplo, en Israel estaba la casa herida de lepra y un sacerdote tenía que mirar a ver si la herida de lepra en las paredes era profunda. Y si era profunda, la casa finalmente era derribada y tenía que sacar escombros fuera de la ciudad, lejos, porque estaba afectada con la lepra. Y bueno, la piel también. Pero una casa hoy en día también. Una casa puede tener marcas. Si vivió gente maligna, uno se imagina. Si Jesucristo compara el templo, un templo de edificación construido por manos de un hombre, a el templo de su cuerpo, quiere decir que las marcas en las paredes, y si vivió una familia que era espiritista o ocultista y practicaba hechicería y maldad, las paredes, marcas de paredes, tan sencillamente como agarrar un instrumento de hacer marca en la pared, agarrar una moladora. Uno hace marcas en la pared, profetiza, uno es maligno, con mucha gente poderosa que profetiza, esa marca queda en una pared. Porque la lengua tiene poderes, está en el aire. Porque si uno hay un tráfico que contamina el aire con humo, ese humo queda adherido a la pared. Si uno rasga con uñas, hay un virus que queda adherido a la piel, o bacteria. Y así sucesivamente. Bueno, esas paredes que uno podría vivir también pueden estar afectadas por el espiritismo, sumado a la electricidad de las columnas. Así que una casa maldecida de esa manera uno la va a notar, así como y va a parar a nuestra piel, porque quedó allí. Es como sentir el aliento de alguien, o el olor de alguien en una prenda de vestir. Uno usa una prenda de vestir de otra persona y quedó su aroma, su transpiración o su impregnado en tal prenda. Y esa prenda uno la siente y como que recuerda a la persona. Por ejemplo, Eliseo le pidió tener partes de su espíritu como bendición, como profeta. Y Elías le dijo, es una cosa difícil la que pediste, si me ves cuando sea retirado de ti tendrás la bendición. Entonces cuando Dios lo llevó en un carro celestial, un carro de fuego, y Elías fue ascendido a los cielos, dejó caer su prenda de vestir, le tomó Eliseo y heredó sus partes de bendición como profeta, porque se puso el manto de piel sobre sus lomos y heredó la bendición. Quiere decir que una casa también puede estar afectada por el espiritismo, una prenda de vestir, etcétera, que tiene contacto con nuestro cuerpo, peor todavía, o para bendición o para maldición. Y uno hereda bendiciones o maldiciones. Y así en el amor precisamente de matrimonio, ¿no? Uno tener una prenda de otro. Por ejemplo, los ungidos dice que tienen sus cabellos eran como cabellos de mujeres. Y bueno, tan sencillamente como eso, ¿no? Tener algo uno del otro. O ver la forma y escuchar la voz ver la forma de la mujer o esposa verdadera de uno, que en la que Dios nos unió como matrimonio, o escuchar su voz hace que sea más fuerte la bendición o el amor a la sanación en la carne y en la piel. Mientras que el espiritista hace lo mismo. Por eso la Biblia dice que Babilonia la Grande es como una gran ramera, que las naciones han caído víctima por su profetizar y es como una flecha que abre el hígado. Entonces una flecha que va a la piel, daña la piel, queda clavada en la carne como una atadura y después mediante esa atadura que quedó clavada en la carne, un profetizar se maldice la herida, produce la muerte. Y el hígado, bueno, es una cosa relacionada con eso, con el tema de unirse a una ramera. Tiene que ver con el tiempo de vida. La Biblia dice que la mujer tiene una mano que son grilletes. Uno es bueno ante el Dios verdadero si escapa de ella, pero uno es culpable si es capturado por ella. Ese capturar es la voz. Dice la Biblia que Salomón que no escuche su voz. ¿Sí? Por ejemplo, el inicuo dice que tiene más suave que mantequilla son las palabras de su boca, pero su corazón está dispuesto a pelear. Y que no escuchara la voz de una ramera, que dice que está en una esquina y llama a cualquiera falta de corazón, porque no tiene buen motivo. Y entonces escucha la voz de una ramera y va tras ella como toro al degüello, como grilletes, como un tonto. Y una flecha le abre el hígado. Daña toda la carne, por supuesto. Entonces por eso el escuchar sus voces o vivir en una casa afectada o la Biblia dice que hasta caminar
no camines o vayas en dirección hacia donde está una ramera. Pero no es una ramera sencillamente, sino una persona espiritista, ocultista. Y puede ser mujer o hombre, por supuesto. El escuchar y escuchar su voz, que la Biblia dice que es como un perro que ladra y da vuelta a la ciudad, parece un DVD que da vuelta, como un láser que cabezal que graba información y da vuelta a la ciudad. Eso precisamente llevan la misma técnica que un DVD, un grabador de un láser, en un cabezal grabando sobre un DVD. Y esa es su intención, por eso no se quieren ir. Y sus edificaciones de las ciudades de Babilonia en el mundo entero están haciendo eso, maldiciendo el cuerpo de los justos, sus viviendas, sus columnas, sus casas. No todas, por supuesto, porque cada construcción es correcta, pero una construcción edificada por un espiritista está maldecida. Hasta ahí saben que hay cuadros, un montón de cosas. Y bueno, es así de la explicación de sobre cómo caen bendiciones o maldiciones sobre el cuerpo de uno, y más al tacto. Por eso dice la Biblia que hay un ángel que derrama maldiciones sobre el trono de la bestia salvaje, donde ellos se sientan. Y bueno, el Jesucristo a su vez que va a herir sus pies, y los pies, la Biblia lo simboliza con un profetizar. Por eso Jesucristo va a herir con sus pies como una roca que contra la imagen, que los dedos de los pies son de en parte de barro, en parte de hierro, en parte fuerte y en parte débil. Y ese es el pequeño cuerno, por eso ellos están en una gran atención o esfuerzo tratando de hablar por todas partes. No se quieren callar en su profetizar maligno. Por eso cuando Balaam fue llamado por Balac para maldecir a Israel, lo subió a una montaña 7 veces, son 7 altares, para decir maldiciones contra el pueblo de Dios, que estaba morando abajo, pero Dios no se lo permitió. Dijo que en vez de maldecirlo lo bendijo todas las veces y no pudo. Entonces Balac le dijo, te llamé para maldecir al pueblo y no dijiste más que bendecirlo. Y él dijo, no puedo bendecir o maldecir a los que Dios no puede maldecir, no quiere maldecir. Y así hace esta gente. Hizo maldecir finalmente y vuelve remolineando sobre su propia cabeza. Ellos no quieren parar. Y finalmente van a caer sobre sus propias cabezas toda su maldad. Porque su profetizar, su lengua está contra ellos mismos y no se dan cuenta de que hacen lo que es malo. No pueden desistir del pecado. Por eso es un pequeño cuerno apóstata. Y la Biblia dice, por su boca el que es apóstata arruina a su semejante, pero por conocimiento son librados los justos. Entonces por eso la Biblia dice, si alguien se siente contento, que cante salmos. Si alguien está enfermo, que llame así a la congregación y que ellos oren sobre él untándolo con el aceite en el nombre de Jehová. Y ese profetizar es una sanación, o era un aceite sobre la cabeza. Si el justo censurara, sería aceite sobre la cabeza. Por ejemplo, una censura es una corrección. Sería como hacer un nuevo dibujo a una marca en la piel, ¿sí? Y la cabeza no querría rehusar. Y obvio, porque no salva la vida, no es una curación o una corrección. Por eso la Biblia dice, si uno da un paso en falso, los que tienen las debidas cualidades espirituales traten de reajustar a tal hombre con espíritu de apacibilidad, vigilándote a ti mismo por temor de que tú también seas tentado. Ese paso en falso es un camino en la piel. Por eso la Biblia dice que la mujer esposa es como un paraíso. Tu piel es como un paraíso de granadas, con veredas, las veredas de mucho tiempo atrás. Y las caricias o el rasgar de la uña o en amor de una esposa tocándose estrechamente en sus carnes, hace un nuevo dibujo de amor en la piel de uno en el otro de amor. Pero bueno, un pastor o un superintendente, no estamos hablando de homosexualidad ni lesbianismo. También, no tocando puntualmente, sino el hecho de censurar o corregir, en profetizar o hablar de lengua, también puede corregir pensamientos e intenciones de pasos en falsos en un profetizar maligno que nos está dañando, lastimando la piel, por apóstatas que arruinan a su semejante, por las palabras que dicen. El anticristo. Por eso es un pequeño cuerno que habla cosas grandiosas, quiere cambiar tiempos y sazones. Y repite, a ellos les gusta hablar siempre lo mismo. Hablan y dan la vuelta a la ciudad, hablan y dan la vuelta a la ciudad, siempre con la misma historia, la canción de los estúpidos. Repite su tontedad, como un DVD que lo pone una y otra vez. En un repeat y como un DVD lo repite una y otra vez. Por eso no se quieren ir en la misma. Y a su vez no quieren que uno salga de la construcción de esos malditos y ellos mientras van y dan vueltas y vueltas. Pero sus carros también, porque bueno, todo está maldito. Y ese es el profetizar oral del pequeño cuerno, que habla y habla. No quiere parar de hablar, como un perro que da la vuelta. Y bueno, esas personas tienen que ser quitadas y cuando la gente se dé cuenta de que ese profetizar le está matando a todo el mundo, ella profetizar el diablo, las 3 expresiones inspiradas inmundas que se aparecen a ranas, salir de la boca del dragón, Satanás el diablo, del falso profeta, que es la cola, que está atrás, y la bestia salvaje. Esto todo relacionado y bueno,
El falso profeta es el que sigue atrás, que son los demonios cuando cayeron de los cielos en los días de Noé. Del dragón es el dragón que hizo pecar a Eva con mentiras, dañando su piel, y por eso se les puso una cobertura sobre su lomo, fueron echados del Edén. El falso profeta, los demonios, que también bajaron a la tierra, engañaron a mujeres, abusaron, violaron. Y esa es la cola. El falso profeta es la cola, que Satanás dice que el dragón arrastra la tercera parte de los ángeles del cielo con su cola. Y la bestia salvaje, la humanidad, que es como una bestia. La Biblia dice que Salomón dijo que la humanidad no se da cuenta de que ellos mismos son bestias. Y esa es la lucha de, bueno, el dragón ya no está, y los demonios tampoco. Queda la bestia salvaje en esa lucha. Esas son las tres expresiones inspiradas inmundas que se fueron como pasando de boca en boca. Y esa es la lucha de hoy. Por eso dice que son vencidos por el Cordero, que explica estas cosas, y la espada larga que sale de la boca de Jesucristo. Y todo eso es 7 lámparas de fuego que están en el Jena, en el cielo, de un fuego cada vez más consumidor y fuerte. La Biblia dice que Dios también es un fuego consumidor y cosa horrenda que en la mano del Dios vivo. Esas 7 lámparas son 6 lámparas que son serafines con armas desmenuzadoras en las manos, como si fueran garras de pájaros, con gran sabiduría que potencia más que un querubín, que es el cuarto cielo, un lugar infinito donde, bueno, se atormenta un alma o se purifica o solidifica la esperanza de vida eterna. Los que van a parar allí en una purificación o tortura, y bueno, se define una purificación, pero acá en la tierra también, por ese profetizar insistente en la maldad, en maldecir la carne del justo. Por eso hay una expresión en la Biblia que dice que los inicuos calumniadores comen el organismo y la carne de los huesos de los justos. Así hicieron con Daniel cuando lo acusaron porque oraba en la ventana en dirección al arca del pacto en Jerusalén, hacia Jerusalén desde Babilonia. Por eso él se dirigía a Jerusalén. Y así hacen hoy esta gente, y bueno, tratan de maldecir las heridas. Cuando ellos ve que uno tiene una herida, es como aquel que en una lucha de pelea sabe una herida del oponente y le va a dar ahí en golpes y golpes. Esta gente también, si sabe que uno tiene una herida, va a tratar de agudizarla y empeorarla, justificándose de que empeoró. Pero esto es un satanismo, un profetizar maligno. Y así es como obra esta gente de pequeño cuerno. Y hoy es la bestia, la lucha contra la bestia salvaje, y que en la cual, bueno, interviene Jesucristo, va dando la victoria mediante un profetizar, en la cual están tanto las autoridades superiores que llevan la espada para castigar a estas cosas, como el profetizar, o sea, una parte religiosa que tiene que vencer a estas cosas en un profetizar, y porque, bueno, cada cosa en su lugar, ¿no? Cada uno tiene su propia lucha. Están las cosas visibles y las cosas invisibles. Las cosas visibles son los gobiernos y las autoridades, que tienen la espada para infligir castigos sobre el que peca de una manera ilegal y hace daño al prójimo. Un robo, un asalto, una injusticia, un daño físico, una extorsión, lo que sea. Pero por el otro lado, las cosas invisibles son estas cosas, las cosas que no se ven, pero es el escudo grande de la fe, que cuando uno las entiende, ahí en quien interviene la parte religiosa, pero la verdadera parte religiosa, la que lucha contra el espiritismo, las fuerzas del mal, que ellos se quieren mantener escondidos e invisibles. Por eso ellos atacan y dicen, ¿quién las ve? Nadie nos ve. Y la parte visible de la espada, de la autoridad superior, no ven, como que no tienen una prueba. Pero a su vez todo se va a ir uniendo, va a haber una unidad de la carne y del espíritu. Entonces la parte religiosa, parte de adoración, que sí sabe que el espiritismo o ocultismo existe, que causa daño al mal, ese mal causa daño a un justo y un profetizar y un cristiano, esa parte es la que va a vencer a la parte espiritista, la parte ocultista, en la cual está maldiciendo la carne de los justos. La clase que se le podemos decir como la clase de Lázaro, que está herida. Por ejemplo, Lázaro dice que está herido con llagas en la piel. Hay un rico que come delante de él, y él lo ve a través de una ventana, y Lázaro está herida con llaga, y viene en perro y le lame las heridas, y él se rasca con una vasija de barro. Por eso se rasca, en realidad esa ilustración enseña que ese rasgar son sus uñas. Esa vasija de barro es la uña, como si fuese una garra. Y él se rasca, y los perros vienen y lamen más las heridas para grabarle más las heridas. Ellos atacan la herida. Y ese rasgar representa un profetizar de Lázaro, que a su vez es como Job. Y cuando Job estuvo herido de lepra de la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, en una enfermedad en su piel y llagas y un gran dolor y mal, vinieron 3 compañeros falsos y en vez de consolarlo lo atacaron, como que él tenía la culpa por lo que le estaba pasando. Hasta que luego en sus discursos de Job, él se quedó callado, con sus equivocaciones también a su vez, como todos somos imperfectos, pero vinieron Eliú, un joven, y ese profetizar del joven Eliú, con gran sabiduría y humildad y gran respeto a una persona encanecida como era Job,
ese profetizar benefició a la carne de Job. Por eso él se empezó a recuperar con los consejos de Eliú. Por eso ese es el aceite sobre la cabeza de un justo que corrige el paso en falso en los caminos de la piel de la vereda mucho tiempo atrás de la carne de un justo, que es como veredas del paraíso. Entonces Job escuchó, se quedó callado, siguió el consejo. Después habló Dios y le dio más consejos en un joven, y bueno, con un joven con las debidas cualidades, y lo bendijo. No la palabra de una serpiente, por supuesto, que la Biblia dice que también que había jóvenes de poca edad que le faltaban el respeto a Job. Había jóvenes menores que en el Díaz, y aquellos que eran como los padres de él, que eran como pastores, que él dijo, esa gente lo hubiese rehusado ponerlos como pastores de como los perros de mi rebaño. Estamos hablando de un joven humilde, que bueno, en ese sufrimiento, dolor en el cual la carne sufre por un gran golpe de profecía apóstata y satánica contra una persona sola, porque dice que muchos han venido a estar contra mí, como el Salmo que dice, las naciones toman su posición y los altos funcionarios se reúnen en masa como uno solo contra Jehová y contra su ungido. Ese reunirse en masa es como la masa del pan. Es porque la Biblia dice que la carne es como un pan. Y dice que el reino de los cielos es como una masa fermentada que una mujer dividió en 6 panes levadura hasta que toda la masa quedó fermentada. Y esos 6 panes, bueno, es eso, el reino de Dios y 6 panes. Luego dice que ahí en el libro de Daniel que hay 6 ángeles con 6 armas desmenuzadas en sus manos, como ángeles que dibujan con armas cosas en la carne, carnes de las personas. Algunos para tortura. Bueno, en aquel tiempo en el libro de Daniel, Ezequiel, perdón, que ese profetizar era para tortura en las carnes de los rebeldes de Israel. Mientras que Dios ponía una marca al hombre contentero de secretario en lo que estaban suspirando y gimiendo por las cosas detestables que se estaban haciendo. Entonces eso significa la ilustración de Lázaro. El tema del rasgar es un profetizar que el mismo profetizó como Job, que dio discurso, después Eliú lo bendijo con una voz joven, pero sabia, que fue una curación para Job. Después Dios mismo habló y lo corrigió finalmente, diciéndole que era el diablo que lo estaba atacando, que él pensaba que era Dios y que era una injusticia lo que estaba viviendo, pero era el diablo que lo estaba atacando, como Leviatán. Por eso Dios le dijo, ten cuidado con su alma misma, ahí está tu cuerpo, su cuerpo en tus manos, ten cuidado con su alma misma, que no lo mate. Pero Satanás, en un profetizar, lo debilitó quitándole todo, y después maldijo su carne, y bueno, una prueba fuerte. Finalmente, bueno, Dios ya después bendijo el fin de Job más que su principio, y dijo, ustedes no han hablado lo verídico como mi siervo Job, le dijo a sus 3 compañeros. Esos 3 compañeros representan esas 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas: el dragón, la bestia salvaje y el falso profeta. Esos 3 jóvenes, estos 3 falsos compañeros de Job representan esos 3 falsas expresiones satánicas de inmundas de un profetizar maligno. Y bueno, a su debido tiempo aparece un Eliú, un joven, que es un pequeño cuerno, en contra del más pequeño de los hermanos de Cristo. Por eso la Biblia dijo, a menos que ustedes se vuelven y lleguen a nacer como pequeños, de ninguna manera entrarán en el reino de Dios. Ser un pequeño sabio, como lo fue Eliú aconsejando a Job, una persona herida de lepra en la carne. Así se va recuperando la sanación en la carne que perdió Adán y Eva. Cuando pecaron, Dios los cubrió con cobertura para sus lomos y los echó del Edén. Ya no escucharon más la voz de la sabiduría de Dios y bueno, perdieron la vida eterna y la sanación de sus carnes. Así hoy también. Pero bueno, uno tiene que ser el humilde y dejarse corregir unos por otros. Porque la Biblia dice, un corregirse, un aconsejarse, una unidad, y hablarse unos a otros con salmos, canciones espirituales y humildad continua, en paz continua. Pero bueno, ese, por ejemplo, la ilustración de Lázaro es que Lázaro está solo, frente a un rico, que él está todo lo contrario. Y la profecía del Salmo es esa, que las naciones se reúnen en masa como si fuese una masa de carne, como uno solo contra Jehová, contra su ungido, que son perros dando vuelta. Y bueno, por eso la Biblia dice que Dios reúne a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra para la guerra de Armagedón. Porque acá atacan a su escogido, el más pequeño de los hermanos de Cristo, un león joven, que tiene confianza, que no se vuelve detrás de delante de nadie, y que bueno, las naciones sin embargo lo atacan o lo utilizan porque es un medio para que las naciones escuchen su profetizar, y en realidad están maldiciendo a todo el mundo. Porque ese pequeño cuerno por eso no quiere dejar de hablar y hablar para ser escuchado. Y bueno, por eso está la reunión de los escogidos de los 4 ángulos de la tierra para la pelea de Armagedón. Para contradecir ese pequeño cuerno que habla cosas grandiosas, que quiere cambiar tiempo y sazones,
Entonces un luchar de profetizar de la parte religiosa de adoración verdadera contra ese profetizar maligno de como tres falsos compañeros que se creen sabios, que censuran a Job todo el tiempo. Bueno, si hacen contra el más pequeño de los hermanos de Cristo que contra Jehová, contra su ungido, que desciende sobre las alas de un querubín. Y ellos le conviene que esté solo para un profetizar maligno y calumniador todo el tiempo. Y encima se creen sabios. Por eso la Biblia dice, ¿ha visto un hombre sabio sus propios ojos? Es más esperanza para un estúpido que para él. El tonto habla muchas palabras. Eh, y así, ellos se creen justos. Y bueno, finalmente, bueno, es la lucha del Armagedón en la cual está la lucha del profetizar y la lucha de la espada. Y en unidad. Hasta que se limpie el camino pero los reyes procedentes del nacimiento del sol. Ese camino es tanto un camino físico en la tierra como un camino en la piel, tanto del más pequeño de todos los ungidos, que se bendice. Porque ellos quieren hacer surcos o caminos en la piel y maldecirla. Desde el ungido rey del norte, que lo viene ungido león, todos los ungidos que van quedando en la tierra con su profetizar estúpido, los sonidos debajo de la olla, en un profetizar apóstata para dañar la carne, pero eso no solo lo daña a él, sino al mundo entero. Es tan serio como eso. Y bueno, y a su vez por eso está el profetizar. Por eso aparece el joven Eliú, que es como los más pequeños de los hermanos de Jesucristo, que se reúnen y están en esa lucha del profetizar, y en el cual hay una parte que tiene que regular el espiritismo. Y por eso la Biblia dice, no debería hallarse en ti nadie que va a hacer por el fuego a su hijo o a su hija, ni nadie que emplea adivinación, practicante de magia, ni nadie que busque a buenos ni hechiceros, ni uno que ate a otro con maleficio, ni nadie que consulte un medio, un espiritista o un pronosticador profesional de sucesos, ni nadie que pregunte a los muertos. Porque todo el que hace estas cosas es algo detestable a Jehová tu Dios, y a causa de estas cosas detestables Jehová tu Dios va a expulsarlas de delante de ti. Dios maldijo la tierra de esas naciones que practicaban el espiritismo, así que hoy también tiene que haber un expulsar del espiritismo, de los que practican ocultismo y espiritismo, que no se quieren callar porque son un pequeño cuerno maldito, apóstata, satánico, que no quieren parar de hablar, que tanto cualquier sonido estúpido que hacen, risas, sonidos, por eso la Biblia dice, habla de sonido, de instrumentos de trabajo, instrumentos de sus vehículos, de sus carros, de instrumentos de sus voces inicuas estúpidas, de sus canciones estúpidas, todo lo que tiene que ver con esa gente, se tiene que apartar. Por eso dijo el Jesucristo, las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. El que no respeta ese orden va a terminar sufriendo muy mal, porque un castigo hay no solo acá en la tierra, sino en el cuarto cielo, un lugar de querubines que es en el Jena. Un lugar de tormento, que por más que se le avisa, los tontos no lo quieren entender. El estúpido, el tonto, se pone furioso en sí mismo. Y ese tonto representa a Balaam, que cuando Balaam estaba en el burro, sentado, avanzando, se le presentó un ángel y se le plantó enfrente del burro porque Balaam quería ir a profetizar contra Israel, con esa intención de escuchar a Balac y su maldición contra Israel. Y el burro, cuando veía al ángel con la espada desenvainada que lo iba a matar, el burro veía a ese ángel y lo esquivaba y se iba para un lado y para el otro. Hasta finalmente no había salida para ningún lado ni para el otro, y el asno empezó a hablar y como un profetizar, y le habló a Balaam. ¿Por qué me pegas? Y él le dijo, te hubiese matado ya si hubiese tenido una espada. El asno lo estaba salvando a Balaam de una locura porque quería ir a maldecir al pueblo de Israel. Y el ángel se lo dijo. Si no hubiese sido por el burro, eras asesinado, aun cuando sea un profeta que estaba guiado por Dios. Así los inicuos no la entienden, que se les está avisando que dejen o cesen de un profetizar apóstate maldito, y ellos no quieren, y bueno, van a sufrir acá en la tierra, van a ser eliminados con la espada, tanto de la espada de las autoridades superiores como de la espada del profetizar de los justos, con la lengua que tiene la lengua de los sabios, que es una curación para el justo, pero para el inicuo es una tortura. Por eso cuando le escucharon a Jesucristo, los demonios que estaban ahí en el hombre endemoniado en el cementerio, cuando le escucharon a Jesucristo, no lo querían ni escuchar, le dijeron, ¿qué viniste a atormentarnos ante el tiempo señalado? Un pequeño cono que quiere cambiar los tiempos y sazones, y le pidieron irse a los sardos y después se ahogaron en el mar. Bueno, los demonios eran unos seres superiores que se dieron cuenta y por eso se ahogaron inmediatamente. Pero estos inicuos no quieren cesar. Entonces, bueno, por eso el tema de que aunque les explique como la ilustración de Lázaro en el Jena, en ese cuarto cielo Jena, lugar de tormento horrendo, de fuego, como un grabar de DVD a fuego, de torturas en la carne y piel, que no se le da ni una gota de agua para su alivio. Estos tontos, dice el rico ese que está ahí en el fuego, que les avisa a su familia para que los rescate, para que sepan de ese lugar. Y se les dice a Abraham,
Dicen, tiene Moisés y los profetas que escuchen a estos. Y le dice, pero si alguien se levanta entre los puertos van a oír. No, dice, no van a oír aunque alguien se levante de entre los muertos. Entonces así mucha gente que ha muerto, como la clase Lázaro, que son ungidos muertos, que han muerto desde el tiempo de la unión con el Señor, de un tiempo en adelante, lo están observando ya mismo, que se ha abierto las puertas del Gena Cuarto Cielo, que es como un lugar de tormento, y allí están diciendo la misma historia. Es tal como está ahí, que le avisen acá, pero ellos no quieren escuchar porque ya se le está avisando y no lo entienden todavía. Y aun cuando alguien se levante entre los muertos, que no va a suceder, ellos no lo van a entender porque ya se les está avisando. Y por eso les dicen ahora, está Moisés y los profetas, que escuchen a estos. Y se les dice, no van a creer aunque alguien se levante de entre los muertos, no se levanta más, no vuelven. El inicuo no resucita nunca más, va ahí a la destrucción eterna. Y estos inicuos, aunque saben, siguen corrompiéndose. Y bueno, entonces por eso sale la espada y son animales irracionales que ya no entienden. Tienen que ser atrapados y destruidos como animales irracionales, porque no la van a tener. Entonces mueren a espada o por un profetizar y una ley superior que los inteligentes que lo entienden todavía, esta gente tiene que ser atrapada como animal, encerrado y algunos ejecutados. Y se le va a aplicar los castigos de las armas desmenuzadoras, como habían 6 ángeles con armas desmenuzadoras en las manos, que tenían 6 ángeles, son 6 serafines. Y las lámparas son 7. El séptimo es el séptimo ángel, Jesucristo. Y el que tiene la autoridad para destruir a un alma es el octavo rey, que representa en un símbolo, ¿no? Que es el que se va a la destrucción, o va a la destrucción, o lleva a la destrucción a los demás, que es Dios mismo. Sí, el octavo día que nunca llegó de destrucción. Por eso hay 7 días. El séptimo es un descanso, pero el octavo que nunca llegó es Dios mismo. Al que nunca se vio. Ese octavo rey, que Dios mismo, va a mandar a la destrucción a todos estos tontos. Y Jesucristo es el que da la reprensión más severa, que una lengua pasible misma puede quebrar un hueso. Y Jesucristo mismo mostró que es de lengua pasible y humilde de corazón, y hayan refrigerio para sus almas, porque su yugo es suave y su carga es ligera para los justos. Para los inicuos es una tortura. Escuchar la voz de Jesucristo, que las ovejas lo siguen y escuchan su voz, pero los inicuos la aborrecen como los demonios. Los demonios huyen de Jesucristo. Los tontos no. La serpiente debe huir. Por eso la Biblia, en la profetizar del libro profético, dice que el hombre querubín, León, quiere ver a su esposa, escuchar su voz y ver su figura, y ella le dice no hasta que hayan huido las sombras y montañas de separación, que son como demonios, que dan vueltas y vueltas de perros molestando y impiden la reunión de los 144.000 y del primer matrimonio de querubines, macho y hembra, leones, cabezas de oro, ¿no? Pero estos son como demonios, que aún no, peor que los demonios, como animales, ¿sí? Y ellos siguen dando vueltas, hasta que no huyen, y huyen de varias maneras, o se les mata o se van, porque lo entienden, como los demonios que se ahogaron, o se van, se alejan, porque sencillamente cuando le veían a Jesucristo y su profetizar, huían de él, o lo contradecían, pero se alejaban. Y bueno, así es, hoy ya hay una clase Lázaro, que está observando en el Gena a los inicuos que han muerto en una tortura o purificación allá en el Gena, el cuarto cielo, el cual están siendo torturados bastante, que no se les da ni una gota de agua de alivio, porque ellos son inicuos y se les paga de la misma manera, cada uno en su porción terrible. Por ejemplo, Judas Iscariote ya está sufriendo ahí la peor tortura, la tiene él, el que traicionó a Cristo. Y hoy también. Entonces, bueno, así es lo que hoy se ve de la guerra de Armagedón. Entonces hoy se va organizando una preparación para el camino para los reyes del nacimiento del sol. Una parte gubernamental del poder y justicia, y otra parte de sabiduría y amor, en el cual así se vence a estas 3 expresiones inspiradas en mundas, que representan en un discurso de profetizar del más pequeño de los hermanos de Jesucristo, en un profetizar de sabiduría y amor con su esposa en reunión, y el pequeño cuerno en 3 expresiones inspiradas del anticristo, del pequeño cuerno que habla cosas grandiosas que no puede parar de hablar, profecías de apostasía del dragón, bestia salvaje y falso profeta, en este guerrero espiritual. No se van a callar porque son animales irracionales que yo no entiendo y tienen que ser atrapados y destruidos. Y bueno, eso es el asunto de la pelea de Armagedón. Entonces todas las naciones, cuando saben de la seriedad del asunto, se reúnen en un lugar y se cumple alguna situación, como cuando Ciro dijo, todos los reinos me los ha dado Jehová, el Dios de los cielos, y él mismo me ha comisionado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá, cualquiera de todo su pueblo resulte su Dios estar con él, así pues que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Dios verdadero, la cual está en Jerusalén. Y así es Armagedón. Dice que la maldad de ellos se ha hecho abundante, y bueno, suben para cegar esa maldad que ha crecido, como una vid del mal, para pisar y sencillamente atrapar a esta gente que
No busca más que rebelión y una lucha por la gobernación del mundo que ya perdieron, porque ahora están sin diablos, sin demonios. Y aún así tontamente, ya irracionalmente siguen en su lucha. Y van acá. Se les distingue fácilmente por eso, porque precisamente el Espíritu Santo de Dios muestra quiénes son. La Biblia dice que verán la distinción entre uno justo y un inicuo, entre uno que sirve a Dios y uno que no le ha servido. Y eso le hace un profetizar de que, bueno, la palabra misma demuestra. Finalmente, cuando la Biblia dice que una persona que entra en la congregación de Dios o se acerca, su corazón es examinado por todos los secretos de su corazón que eran descubiertos, él cae de ahora, dice, Dios verdaderamente está entre ustedes, y así esa persona va a ser descubierta. Jesucristo es el que pone en manifiesto los consejos de los corazones, y entonces cada uno su alabanza le viene de Dios. Así que Jesucristo saca a relucir lo que es cada uno en su corazón. Y en especial los querubines. En el Santísimo, donde está el querubín y el arca del pacto, macho y hembra, sobre el arca del pacto, con dos querubines sobre el arca del pacto, que son las autoridades superiores, en especial justamente en el peor lugar que podrían estar, que ellos se acercan, como para blasfemar y maldecir a Dios mismo. Por eso la Biblia dice que sus pecados se han llevado hasta el cielo. Unos tontos que creen que se agarran de los cuernos del altar, como cuando Joab, el comandante del ejército del rey David, cuando iba a ser condenado a muerte porque fue rebelde, Salomón en su sabiduría lo iba a ejecutar, y él se agarró de los cuernos del altar, un lugar santo, pensando que a ese le iba a perdonar la vida o iba a durar más tiempo. Eso es lo que hacen los inicuos. Ellos creen que poniéndose cerca del querubino, del arca del pacto, se van a salvar, y se agarran como si fuese de los cuernos del altar, como diciendo es un lugar santo, acá no me van a hacer daño, porque si los quisieran ejecutar masivamente, ellos creen que estando cerca del arca del pacto con los querubines se van a salvar. Todo lo contrario, aumentan su tortura o tormento en el lugar santo, y es peor. Y eso también a su vez representa a él. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac, una prueba de fe, cuando iba a sacrificar a Isaac con el cuchillo, Dios le dijo no le hagas daño porque ahora sé que eres temeroso de Dios, con gran fe, y Dios hizo ver que había una cabra prendido por los cuernos en un matorral. Ese prendido de cuernos, ese precisamente es una cabra prendida por los cuernos, y ese es el inicuo que quiere matar a un justo, o pretende salvarse agarrándose los cuernos del altar como Joab, pensando que por estar en el lugar santo no se le va a matar. Y peor todavía, está pecando en el lugar peor que podría haber estado. Por eso es como Nabucodonosor, cuando estaba en el templo, hizo una fiesta de ramería, de inmoralidad, con los vasos de oro del templo del lugar santo, del templo del Santísimo. Y cuando hizo semejante falta de respeto, apareció el escrito en el muro que le dijo Mené, Mené, Tekel Parsin, se enumeró sus días y fue destruido enseguida. Así estos inicuos, cuando se acercan al arca del pacto en un profetizar, reciben el mismo castigo que recibieron los filisteos. Un daño en el trono de la bestia salvaje. Ellos se piensan que gobiernan el mundo, que lo van a gobernar, que van a matar, se creen los poderosos, tonto. Y no paran de hablar. En vez de acercarse para no oír, se acercan para dar un sacrificio que hacen los estúpidos. Y piensan que por morirse a sí mismos o por ofrecer a sus hijos, que ellos mismos tuvieron, y los matan, ellos les encanta sacrificar a sus hijos, sacrificarse a sí mismos, les encanta derramar sangre, y Dios no quiere. Ellos quieren seguir. Por eso dice, te presentamos a nuestros hijos que los sacrifican, cree que se los sacrifican a Dios, y no se dan cuenta de que se hacen lo que es malo. No es lo que Dios quiere. Ellos dicen que las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. No lo entienden, sí, los van a matar, pero aumentan sus porciones en el Gena. Y por eso Jesucristo dijo, ay de las mujeres que estén encintas y las que den de mamar en aquellos días. Porque es un momento de un profetizar satánico en el cual hasta las criaturas en el vientre pueden escuchar un bendecir o un maldecir de la profecía del mundo entero. Y lo más probable es que los hijos nacen muy afectados por esa maldad que existe hoy en día, tan sencillo como eso. Por ejemplo, cuando Elizabeth se encontró con María, una embarazada de Juan el Bautista y otra de Jesucristo mismo, cuando ellas hablaron, se escucharon sus voces, sus criaturas saltaron en su vientre de amor y el Espíritu Santo entró en ella y profetizaron. Quiere decir que las criaturas en el vientre escuchan el Espíritu Santo del Espíritu Santo, un profetizar maligno. Dios dice que veía a la criatura en el vientre de las mujeres embarazadas, que si era bueno o malo, si iba a ser justo o no, si había algo bueno o no en una criatura no nacida todavía. Por eso Jesucristo dijo, hay de las mujeres que estén encintas y las que den de mamar. Y bueno, el asunto es que algunos dicen yo no pedí nacer. No, no es así porque dice la Biblia que hay un cielo en el cual están las almas que descienden, que Jesucristo tiene la autoridad de abrir o cerrar puertas. Y
En esas puertas la Biblia dice que Jesucristo cuando vino a la tierra me preparaste un cuerpo. El cuerpo se lo otorgan el amor del padre y la madre, Juan y María. En este caso Jesucristo, su cuerpo lo preparó Dios con María. María y la mujer, bueno, es el género avanzado, macho y hembra, pero la mujer es avanzada. Y Dios le dio un cuerpo perfecto a Jesucristo, cumpliendo la profecía de que José, siendo padre de Jesucristo, era carpintero, pero dice que considera el cobre como madera podrida. Entonces José, siendo carpintero, el cobre, el vientre y su muslo no era apto para darle un cuerpo perfecto al Hijo de Dios. Entonces Dios usó solamente el vientre y muslo de María, el cobre de María, y bueno, Dios le otorgó un cuerpo perfecto. Le otorgó un cuerpo perfecto a María, naciendo del cobre y propio Hijo de Dios. Entonces le preparó a Dios un cuerpo a María. De María para darle a Jesucristo un cuerpo perfecto. Por eso dice me preparaste un cuerpo, pero Jesucristo ¿de dónde descendió? Del cielo, de un cielo superior. Él vino del séptimo cielo, pasó del tercero y descendió directamente a la matriz de María por un cuerpo preparado por Dios. Quiere decir que las almas de seres humanos, no vienen de las regiones de arriba de Jesucristo, pero sí vienen de otra región, que también bajan a nacer a la tierra y se les otorga. Porque Jesucristo, al expulsar demonios y cuando ellos le pidieron entrar en los cerdos, Jesucristo se lo concedió. Él tenía autoridad de abrir o cerrar puertas, abrir de modo que nadie cierre y cerrar de modo que nadie abra. Jesucristo puede permitir entrar o salir de un cuerpo. Y entonces encargado de los nacimientos, de las almas de los nacidos. Quiere decir que todo el ser nacido no es que nació por voluntad del hombre. Él nació porque quiso. El hombre lo que hace, la humanidad, es otorgar un cuerpo de carne y hueso, un elemento. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva, o Adán, formó del cuerpo primero el cuerpo del barro y después sopló el aliento de vida. El aliento de vida vino de otro lugar. Es el espíritu. Y descienden por voluntad propia. Si los demonios le pidieron a Jesucristo ir a los cerdos, quiere decir que todos nosotros que nacimos le pedimos a Dios nacer. Y Dios nos otorgó la entrada a un cuerpo preparado por acá por la humanidad, como si fuese una masa, un molde. Entonces quiere decir que los nacidos de hoy, todos han nacido, no es que vino contra su voluntad, vino acá por su propia voluntad y Jesucristo se lo permitió. Hasta el tiempo en que nació se le permitió decidir. Y entraron como los demonios. Entraron a los cerdos. Pero bueno, obviamente no toda la humanidad es como un demonio. Hay gente justa y inicua. Pero en esta época, quiere decir que la generación que ha nacido en esta época ha nacido por voluntad propia. No necesariamente son todos malos, por supuesto. Pero hay generaciones que son más perjudicadas por el tema del profetizar maligno del tiempo del fin, en la cual el diablo ha estado como león rugente procurando devorar a alguien, en un aumento de la apostasía y la maldad de ese pequeño cuerno. Y bueno, esa es la situación de hoy. Y el profetizar, así que bueno, esta juventud nacida de hoy es como dijo Job, pequeños que son menores contra no tienen respeto por nada. Tiene la Biblia da ahí mandatos que dice debes tener consideración en la persona de un envejecido, ante canas debes levantarte. Trata a los de más edad como a padres, a los de menos edad como a hermanos y a los de menos edad como a hermanas. Esta gente no tiene respeto a nada. Es falta de respeto, una generación maldita. Y uno lo nota por su palabra, que nada más toda expresión producida por una persona maligna es detestable, es falta de respeto. Sin tener que tener un natural, no después a ningún acuerdo, sin autodominio, feroces, sin amor del bien, no tienen respeto. Y así es lo que como le hacían a Job. Y así es esta generación de hoy. Y en un profetizar maligno, eso es lo que buscan ellos, lastimar. Y a su vez después, bueno, las organizaciones, una gran equivocación, enseñaron a no corregir a rebeldes, cuando la Biblia dice con la vara tú mismo debes pegarle para que libre su alma del Seol, o los golpes corrigen las partes más recónditas del vientre del cobre. Hoy en día lo único que hacen es que por poco no les dicen nada y es una juventud maligna, porque no son corregidos la juventud. Todo por una maldad total del espiritismo, engañando a la humanidad con el trato que se le da a los jóvenes. Por eso hay tanta maldad. Y como Eliú tenía un gran poder de haber corregido a Job y bendecir su carne cuando lo corrigió con amor, ¿no? Porque era con amor que lo hizo. Porque Job, cuando estaba sufriendo tanto en su carne, dijo cosas muy ciertas, pero también dijo cosas desatinadas. Era joven y tenía gran fuerza de amor. Este joven Eliú que le aconsejó a Job, lo corrigió en ese dolor que tenía. Pero los jóvenes apóstatas, la serpiente pequeña esta, el pequeño cuerno, por eso se dice también pequeño cuerno, no importa que sea macho, hombre o mujer, y no importa la edad en realidad tampoco, pero sí, hay que decir que la edad tiene que ver en otro sentido.
tienen una gran falta de respeto y cuando hablan es un gran herir, porque tienen gran fuerza. Y son utilizadas como ese pequeño cuerno. Y bueno, Dios finalmente da la victoria. Pero bueno, por eso a la hora del castigo, por eso los demonios que usaron en los días de Noé a sus hijos los Nephilim, que eran gigantes pero en maldad, no se refiere solo a gigantes de tamaño, sino gente heridora y altanera y maligna, con pensamientos malos todo el tiempo violencia de lengua y de cuerpo entero. Así la generación de hoy. Terminaron todos ahogados en las aguas del diluvio. Por eso la Biblia dice que arrojará a la profundidad del mar todos nuestros pecados. Y los Nefilim fueron arrojados así con los demonios. Así que esta generación maldita va a terminar así. Por eso dice que el que hace tropezar a uno de estos más pequeños, que pone fe en mí, más provechoso es que le cuelguen alrededor del cuello una piedra de molino como la que las no hace girar y le hundan en el alta mar. Pierden la vida eterna. Su cuello, que profiere expresiones hinchadas de altanería y apostasía, se cierra su boca, su garganta, y terminan ahogados como los Nefilim en el mar. Porque son gente de una generación maldita, maligna. Y bueno, finalmente eso se hace tanto como hasta la misma lluvia que es una bendición, que dice que baja sobre las barbas de Aarón, el sumo sacerdote, y baja las prendas de vestir. Dice la Biblia que va a haber una plaga de un talento, piedras de un talento que cae sobre los hombres. Esa piedra como si caería del cuello de estos inicuos estúpidos, inicuos tontos de la juventud, igual la edad no importa. Y esas piedras de un talento porque son indolentes, vagos, perezosos, que no tienen más que hablar y estupideces, como decían ahí en el tiempo de Jesucristo. Quisiéramos ver lo que este hombre charlatán quisiera decir. Siempre querían escuchar algo nuevo, no paran de debatir, no quieren parar de hablar, y bueno, caerá una piedra de un talento sobre la cabeza de los inicuos que cae remolineando como una gota de un rocío de las nubes. Esa gota representa la sangre y la nube representa la carne. Las nubes son la carne de Jesucristo y las gotas son la sangre. Cuando cae sobre la cabeza de los inicuos es como si fuesen tablas del pacto. Sí, las gotas de rocío de una lluvia son como una bendición para un justo, que hace crecer la semilla y da fruto, como si traía una información a una semilla que da fruto, crece y da un árbol. Por eso estos justos, las personas que son como árboles, cuando reciben el agua de bendición de una nube, o dan buen fruto o malo fruto. Los que son inicuos van a dar malos frutos. Y es una aceleración de su maldad. Entonces el fruto va a ser cada vez más podrido. Se acelera, trae sobre sí mismo una destrucción acelerada, con ese profetizar de la lluvia. De precisamente el querubín que está revestido de una nube y que trae un rollo en su mano, y que hay 7 truenos, son los 7 truenos el aspecto de la sabiduría de Dios, y bueno, todo ese profetizar en la lluvia, en las nubes de la carne, va a caer sobre los inicuos, remolineando sobre sus cabezas, y toda su apostasía va a hacer que sufran tanto en la carne como en esta tierra, como cuando vayan al Jena a recibir su porción de tormento, en un gran dolor o tortura o corrección o purificación, que no la van a entender. Y bueno, cuando esas personas no lo entienden es como que ya es como dice el proverbio, su boca misma pide hasta golpes, aunque machaques al tonto entre granos resquebrajados hasta que quede fino, su tontedad no se apartará de él. Y echa al estúpido delante del rey para que su trono sea firmemente establecido. O sea que es totalmente incorrecto que un inicuo se exprese delante de un rey o en el Santísimo cerca de Jehová mismo. Por eso la Biblia dice: ¿quién es este que está oscureciendo el consejo con palabras sin conocimiento? Dios no lo quiere ni escuchar cerca de su siervo, Job. Y bueno, así es el profetizar de hoy. Pero bueno, todo a su debido tiempo. Por eso la Biblia dice que bueno, que agradable es que los hermanos mueren juntos en unidad. Y ahí es como dice que es como buen el rocío de Hermón que baja sobre las barbas de Aarón. Y el inicuo, la cabra, tiene que ir a su lugar. Y no se le debería escuchar su voz por más que esté en otra parte de la tierra, y no hacer que su voz se haga oír cerca del Santísimo, de un querubín. Porque si eso lo sigue haciendo, por más que esté, por más como una profecía dice, por más que se quieran refugiar como la torre de Babel muy alto en los cielos, por más que se quieran meter en las cuevas de las montañas, como dice la Revelación, que se esconderían, por más que se quieran esconder en lo más profundo del mar, Dios de ahí los va a agarrar y los va a castigar igual. Van a ser destruidos, van a ir llevados al Jena en las costillas por serafín, y ahí van a recibir la porción de tormento y purificación. No se pueden esconder del Espíritu Santo de Dios. Y mientras que sigan hablando, los van a encontrar igual. Y el Espíritu Santo de Dios está en el aire mismo, en toda existencia de la tierra física, y los va a agarrar igual. Y bueno, por eso es una presa en la cual cada uno va a agarrar su porción para infligir el castigo por toda desobediencia y maldad de ese profetizar de estas tres: el dragón, la bestia salvaje y el falso profeta.
viene esta reunión de Armagedón, en la cual las naciones se reúnen para preparar el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol, la descendencia, en la cual los hijos de los justos, 144.000, desde los querubines macho y hembra hasta todos los justos, van a ser una bendición para la humanidad. Las hojas de los árboles, que son como una curación para las naciones, que son la semilla, y que en vez de ser una generación violenta como eran los Nefilim, con pensamientos malos todo el tiempo, van a ser hijos de los ángeles escogidos de Jesucristo, en que cual la descendencia prometida va a ser una bendición para la humanidad, que van a traer paz y seguridad verdadera. Esa es la profecía. Y bueno, concluyendo que mientras que esta gente dice paz y seguridad, por eso esa destrucción repentina debe sobrevenir instantáneamente como lo de la angustia de la mujer encinta y no escaparán de ninguna manera. Y Jesucristo les aconsejó, no fabriques ninguna cosa mala contra tu semejante cuando estás morando con un sentido de seguridad contigo. Porque bueno, Dios castiga por estas cosas y es un engaño. Y bueno, todo el mundo está viendo y todo se va arreglando en un debido orden. Por eso la Biblia dice, Dios es un Dios de orden y de paz, como en todas las congregaciones de los santos.